Dios les bendiga. Quiero compartirles una palabra y hablar acerca del arca del pacto para el pueblo de Israel, algo tan importante. Dios le había mandado a Moisés que hiciera el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Era muy importante para ellos, como dije, y debe ser muy importante para cada uno de nosotros, la presencia de Dios. Con su presencia lo tenemos todo. Sin su presencia no tenemos nada. Yo creo que esta humanidad se divide en dos grandes grupos de personas: aquellos que tienen la presencia de Dios y aquellos que no la tienen. Los que no tienen su presencia están lamentablemente destinados al fracaso, pero aquellos que tienen la presencia de Dios están destinados a la victoria. Por eso hay una gran diferencia que uno encuentra entre un grupo y otro, y la diferencia la hace Dios. Es la presencia de Dios en nosotros, es la presencia de Dios con nosotros. Moisés entendía muy bien esto. Dios lo había usado para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, y mientras estaban en este proceso, él tenía que trasladar al pueblo de Dios hacia su destino, que era Canaán, la tierra prometida. Él entendió que solo no podía hacerlo, porque tampoco solo pudo él rescatar a Israel, sino que Dios hizo los milagros y lo usó a él. Y entonces allí encontramos una palabra donde la Biblia, en este relato, su título es la presencia de Dios prometida. Éxodo 33:15, la palabra de Dios dice que Moisés, hablando con el Señor, le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Sin la presencia de Dios no vale la pena dar un solo paso en ningún sentido. Pero cuando Dios está con nosotros, podemos caminar hacia la victoria. El arca de Dios, esa arca que el Señor le había mandado a Moisés que hiciera, contenía tres cosas muy importantes. Era una urna de oro, en primer lugar, donde contenía el maná, el alimento que Dios le había dado a su pueblo, y esto simboliza la provisión de Dios, los recursos de Dios, el sustento de Dios. 40 años Dios sustentó a su pueblo en el desierto, y de la misma manera el Señor sustenta a su pueblo como lo hizo en aquella oportunidad. Contenía la vara de Aarón, una vara que reverdeció, y esto simboliza los milagros de Dios. Era una vara común y corriente que ya había sido cortada, sin embargo, de un día para el otro floreció. Hizo Dios un milagro en aquella oportunidad. Y en tercer lugar, contenía las tablas de la ley, los mandamientos que Moisés había recibido en el monte. Allí estaban también en esta arca, que hoy simboliza para nosotros la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios que hoy están contenidos en las Sagradas Escrituras. Y además de esto, la presencia de Dios simbolizaba para el pueblo protección de Dios. Una columna de fuego durante la noche que los protegía y los alumbraba y les proveía calor, y también durante el día una columna de nube. Esa era la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, y el arca del pacto, eso era lo que simbolizaba. Tuvieron una guerra contra los filisteos y el arca de Dios fue capturada. Los filisteos la llevaron, y la palabra de Dios nos relata allí en 1 Samuel capítulo 7 que cuando ellos devolvieron el arca, estuvo en un lugar durante 20 años. No estaba el arca en el lugar indicado, sino que estaba en Kiriat Jearim. Allí estaba, y el pueblo lamentaba el hecho de que el arca, simbolizando la presencia de Dios, no estaba entre ellos. Cuando David asume el reinado, él, dice la Biblia, se propone traer el arca de Dios a Jerusalén. Y entonces leemos allí en Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 5 al 14, de la siguiente manera dice: David intenta traer el arca. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón,
Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar en su corazón, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Como compartía hace un momento, la bendición de Dios estaba donde estaba la presencia del Señor. Hoy mucha gente busca la bendición de Dios, buscan los milagros de Dios, buscan los favores de Dios. Lo que tenemos que hacer es buscar a Dios, porque cuando lo tenemos a Él, entonces todas las cosas que necesitamos vienen por añadidura, lo dijo el Señor en su palabra. Dios bendijo la casa de este hombre porque allí estaba la presencia de Dios. David no pudo llevar el arca a Jerusalén. Sus intenciones eran buenas, pero la forma de hacerlo no era la correcta. La Biblia nos habla de que el Señor había establecido que el arca del pacto debía ser llevado por los sacerdotes en los hombros, con 2 varas que se metían en unas argollas que tenían los extremos del arca, y 4 sacerdotes tenían que cargar sobre sus hombros y caminando de esa manera trasladar el arca del Señor. No debía hacerse en un carro, por más que fuera un carro nuevo. La intención de David fue buena, pero la forma de hacerlo no lo fue. Nosotros lo que tenemos que entender es que lo que debemos hacer para Dios, lo debemos hacer a la manera de Dios. No solamente hay que hacer la voluntad de Dios, sino que hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. La intención de David era buena, pero las cosas que tenemos que realizar para el reino de Dios, lo que tenemos que hacer como propósito de Dios que ya está establecido en nuestra vida, en esta tierra, lo debemos hacerlo de la manera correcta y conforme a lo que Dios nos dice, cómo debemos hacer. Y había una manera de hacerlo, y la palabra de Dios nos dice luego en el capítulo 15, el verso 11 al 15 en adelante, de la siguiente manera: David, ahí sí, puede traer el arca de Dios a la ciudad de Jerusalén. Y la palabra dice: y David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Abinadab, y les dijo: vosotros, que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca del Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Hay 2 cosas simplemente que quisiera resaltar de este pasaje. En primer lugar, en el verso 12, David dice: traigan el arca al lugar que le he preparado. El lugar, como dije, es símbolo de la presencia de Dios. Y tiene que haber preparado un lugar en cada uno de nosotros, porque allí esté su presencia, y ese lugar es nuestro corazón. Tu corazón y mi corazón deben estar preparados para que allí esté Dios habitando en nosotros. El Señor no vino solamente para estar con nosotros, Él vino para estar en nosotros. Jesucristo dijo: vendremos y haremos morada en ustedes. En Apocalipsis el Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios quiere estar en tu corazón, pero el corazón debe estar preparado. Dios no vino para convivir con ciertas cosas, Dios vino para vivir en nosotros. Por lo tanto, su presencia no puede convivir con el pecado. El pecado no puede estar en nuestros corazones. Debemos arrepentirnos, renunciar al pecado, al orgullo, a la soberbia, a la altivez, a la falta de perdón, al enojo, a tantas cosas que sabemos que están mal y que no pueden convivir con la presencia del Señor. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, dijo Juan. Por lo tanto, Dios no puede convivir con las tinieblas. Que tu corazón y mi corazón estén preparados para que allí habite Dios por medio de su Espíritu Santo. Y en segundo lugar, el verso 15 termina diciendo:
vamos a hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Que nuestras vidas sean vidas que se vivan de acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra, para que no solamente Dios venga a vivir en tu vida y en mi vida, sino que permanezca con nosotros, que Dios esté en nosotros. Dios viene a habitar en un corazón preparado y se queda con nosotros cuando vivimos conforme a su palabra. ¿Cómo se recibe esta presencia de Dios? Es arrepintiéndonos y aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Acepta a Cristo como tu Señor, reconócelo como tu Salvador y Dios va a venir a vivir en tu vida por medio del Espíritu Santo. Y como dije anteriormente, si tienes a Dios, lo tienes todo. Si tenemos a Cristo, tenemos provisión, tenemos protección, tenemos la posibilidad de recibir de Él prodigios, milagros y maravillas, y tenemos la palabra de Dios, que es la que nos alimenta, la que nos vivifica, la que nos da sustento a nuestra alma, a nuestro espíritu, cada día de nuestra vida. Que el arca del pacto, hoy simbolizada en su presencia, esté en tu vida, esté en tu casa, y la bendición de Dios va a ser permanente. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias porque tu anhelo, tu deseo es vivir en el corazón de cada uno de nosotros, en el hogar de cada uno de nosotros. Que podamos cada día renunciar a todo lo malo para alcanzar todo lo bueno que tu presencia trae para nuestra vida. Señor Jesucristo, te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Declaramos que vives porque resucitaste de los muertos y hoy estás morando en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu amor tan grande, por querer estar con nosotros, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.